buenos días, buen domingo, si es que se puede hablar de buen domingo en esta época de pandemia y cómo está la situación país. Por eso he invitado al doctor Manuel Figuera, él es vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología y superintendente de salud Baruta, y le estaba preguntando qué análisis tiene él o qué ve él en este momento de la situación, no solo en Baruta, en Caracas, en Venezuela, porque usted tiene toda la información posible que nosotros no tenemos. Sí, bueno, la situación es complicada. Evidentemente vivimos en medio de una pandemia, eso implica que es una epidemia mundial y cada uno de los países tiene un impacto por culpa de lo que está ocurriendo con el COVID. Pero cada país tiene también su idiosincrasia y Venezuela viene arrastrando años de problemas económicos y de otros tipos de problemas sociales, de problemas desde el punto de vista de pobreza, desempleo, informalidad desde el punto de vista de empleo, lo cual ha impactado mucho más en lo que implica COVID-19. Es ¿Por verdad qué? bueno, porque simplemente no es lo mismo tener una pandemia, por ejemplo, como pasó en España, Italia, en Estados Unidos, donde tienen un sistema de salud robusto, mientras que en Venezuela vinimos de años anteriores donde tuvimos una pandemia, una epidemia de difteria, de sarampión, lo cual ocurrió lamentablemente porque no habían unas prácticas adecuadas en vacunación. Entonces, lo que ha pasado en Venezuela desde el punto de vista de salud implica el deterioro del sistema de salud. El hecho de que tengamos tuberculosis repuntando y no tengamos tratamiento para las personas con tuberculosis, o el mismo hecho que seamos los líderes en malaria en el país, y eso no es algo de este año, ya tenemos años arrastrando eso, que seamos los líderes en América en cuanto a los casos de paludismo malaria, eso es lamentable, eso expresa de algún modo el deterioro de nuestro sistema de salud y estamos en medio de una epidemia que está afectando a todo el mundo, pero en Venezuela con un sistema sanitario que no tiene los recursos adecuados, ni siquiera tiene muchas veces agua ni electricidad, y eso es lamentable. Entonces, es muy complicado atender un problema que está afectando de manera severa a países como España, y nosotros en la misma circunstancia, con la misma epidemia, pero con menores recursos y con una población que está en medio de pobreza, de desnutrición, de informalidad desde el punto de vista laboral. Entonces, es muy complicada la circunstancia. Eso se vincula al COVID. Es decir, ¿cuál es la situación concretamente del COVID aquí? ¿Tenemos, no tenemos? ¿Estamos amenazados? ¿Qué hay? Sí, bueno, desde el 13 de marzo hubo el primer reporte del caso y COVID vino, por supuesto, vino de fuera. Inició en China a finales del año pasado y rápidamente se extendió por el mundo. Venezuela llegó un poco más tarde que otros países, incluso de la región, porque bueno, nosotros estábamos aislados desde el punto de vista de transporte aéreo. Entonces, pero cuando ya entró en marzo, entró de una manera suave, controlada, pero el problema repuntó cuando lamentablemente a través de las fronteras terrestres empezaron a venir personas que trajeron la infección. Tenían todo derecho de venir aquí, pero de algún modo es deber del Estado también vigilar que haya un control en los sitios de mayor riesgo. COVID se extendió rápidamente por el resto del país y ha repuntado y realmente se puede decir que hoy en día estamos en un crecimiento todavía exponencial. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Que es una pregunta que muchos se hacen, no sabemos, porque primero es una infección nueva, una infección que no existía en el pasado y una epidemia que todos somos susceptibles, o sea, todos pudiéramos sufrirlos. Este problema, pero lo importante es no sufrirlo al mismo tiempo, porque si todos nos enfermamos al mismo tiempo vamos a saturar los sistemas de salud. Entonces, afortunadamente en Venezuela se han tomado políticas como el uso de mascarilla universal, se han tomado otras políticas como el distanciamiento, las medidas de restringir desde el punto de vista de la escolaridad, desde el punto de vista laboral, y eso ha colaborado, pero no es suficiente cuando dentro del país hay mucha pobreza e informalidad y la gente tiene que salir día a día para subsistir. Entonces hay que balancear lo económico, lo político, lo social con el aspecto de salud. Y en Venezuela hace falta fortalecer todos esos elementos que estamos diciendo, porque si no fortalecemos lo económico, lo social, ¿de qué manera vamos a atacar un problema que está afectando a toda la población poco a poco, afortunadamente, y no de manera de una avalancha? Entonces, parte de la responsabilidad queda de los individuos de usar las mascarillas, de mantener el distanciamiento, pero también desde el punto de vista colectivo y gubernamental hay responsabilidades que hay que cumplirse. Desde el punto de vista de las edades, por ejemplo, el caso de los niños y las escuelas, ¿qué percibes tú ahí? Afortunadamente, ¿Cómo es tu análisis? Afortunadamente, COVID-19 en la gran mayoría de las personas no produce una infección grave y eso genera tranquilidad. De hecho, un 40% de las personas que se infectan de COVID-19
no tienen ningún síntoma, son asintomáticas, o sea, no van a presentar ningún tipo de síntomas, están enfermos y no lo saben. Y eso es lo que ha hecho que COVID-19 se disemine tan rápido, porque hay personas que están infectadas, no tienen síntomas y pueden contagiar a otros. Y si no lo sabe, ¿cómo sabe que lo vas a tener o que lo tienes? Ese es el problema. La única manera de saberlo es con las pruebas de hisopado nasofaringeo. Si salen positivos, mira, tienes COVID y no tienes ningún síntoma. Y si vives en el mismo sitio con tu familia, puedes contagiar a tus familiares dentro de la casa. Pero no puedes mandar a todo un país a hacerse pruebas. No hay manera de hacer pruebas. No hay manera de hacerlo. Por eso la Organización Mundial de la Salud, uno de los elementos que dijo más importante es hacer pruebas y tener muchos laboratorios diagnósticos, porque ¿cómo llegamos a esa persona que no tiene síntomas? Llegamos a través de los familiares o los contactos laborales. Entonces, si yo identifico un enfermo que si tiene síntomas, esa persona vive en un sitio donde eventualmente tiene contactos y trabaja quizás en un sitio donde tiene contactos, y eso son lo que hay que estudiar. Entonces, afortunadamente COVID se presenta de una manera leve en los que tienen síntomas, leve a moderada, un 80%. Entonces, en los niños usualmente no es grave, y en el aspecto de escolaridad el problema no son los niños. El problema es cuando los niños se enfermen, no van a morirse ni van a afectarse de esta manera grave, pero van a llevar la infección a la casa, donde sí se puede enfermar el abuelito, o se puede enfermar el profesor o la maestra, y ellos sí pueden tener una infección severa. Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. Vamos a un receso y regresamos contigo. Estaba leyendo algo de la Organización Mundial de la Salud, y la verdad que me alarma, ¿no? Porque de pronto te dicen que tenemos cura, de pronto te dicen que no tenemos cura, ahora te dicen que nosotros no podríamos regresar a la normalidad no hasta el 2022. Tú, como enterado de esta situación, ¿cuál es tu percepción? Las mismas medidas que se... ¿Vamos a estar realmente amenazados hasta el 2022? Depende de lo que consideremos amenazados. Si queremos una nueva normalidad, una normalidad donde podamos ir al cine, a conciertos, a bares, discotecas, como ocurría antes, cosa que en Venezuela no era muy normal eso, pero vamos a decir en el mundo es difícil llegar a eso a menos que mucha parte de la población tenga inmunidad. ¿Cómo se crea la inmunidad o la defensa? ¿Sufriendo la infección o con la vacuna? Evidentemente la vacuna todavía está en desarrollo, estamos lejos de eso, y sufrir la infección quizás no es alternativa, pero ¿qué pasó, por ejemplo, en la pandemia de 1918, la gripe española? En esa época no había vacunas ni tratamientos y se controló con el tiempo. Entonces, hoy en día Nueva Zelanda es uno de los países, o Taiwán, por ejemplo, que han controlado la epidemia prácticamente. En Taiwán, que tiene una población semejante a la de Venezuela, solo ha tenido 10 fallecidos y ha tenido muy poquitos casos. Y uno dice, ¿cómo llegaron a eso? Simplemente controlando la epidemia con las medidas que uno recomienda desde el punto de vista de prevención y las medidas que como gobierno se tienen que hacer de estudiar a la mayor cantidad de personas. Si nosotros identificamos a los enfermos y los aislamos, por supuesto, eso es fácil, pero si identificamos a los contactos de estos enfermos que no tienen síntomas y los aislamos a tiempo, evitamos que la infección se siga extendiendo rápidamente a nivel de las localidades. Entonces, eso es lo que hizo Nueva Zelanda, eso es lo que ha hecho países. Eventualmente la misma China lo hizo de una manera muy severa y controló la infección con medidas de aislamiento, cuarentena, y esas medidas son importantes, tomarlas de un modo fuerte, pero no podemos mantenerlas mucho en el tiempo porque va a tener un impacto desde el punto de vista económico, social y psicológico en las personas que hay que balancearlos. Entonces, se puede entender que si cada uno de nosotros colaboramos y usamos la mascarilla, si el 100% de la población usa la mascarilla todo el tiempo y mantenemos la distancia, esta epidemia es controlable. Y eso ha pasado en distintas poblaciones. Por ejemplo, en Chile la epidemia está disminuyendo. En Estados Unidos, a pesar de toda la locura que ha habido con la gente saliendo y no respetando las medidas de distanciamiento y usando la mascarilla, aumentó, pero está descendiendo igualmente en el tiempo, porque hay personas que se enferman y bueno, hasta cierto punto todavía no se sabe si esto va a repetir, pareciera que si repite va a ser algo muy raro, pero definitivamente el punto es que los que están cuidándose no se están enfermando y eso limita y pone una barrera a la infección, y si en un futuro aparece la vacuna, por supuesto, y la vacuna es efectiva y segura, por supuesto que esto va a ayudar a controlar mejor el problema, pero hoy en día hay países que sin vacunas y sin tratamientos milagrosos
han controlado la infección. Entonces es posible. ¿Cómo? Con las medidas de protección y prevención que siempre hemos insistido los médicos en general y los científicos. Uso de mascarillas, distanciamiento, quedarse en su casa las personas más vulnerables y definitivamente lo que hablamos de la escolaridad es un punto crítico porque los niños si van a la escuela pudieran contagiarse. Entonces pueden ir a escuelas desde el punto de vista presencial en zonas de baja transmisión. Por ejemplo, en Nueva Zelanda ellos abrieron los cines, abrieron los conciertos porque llegaron incluso a tener 100 días sin ningún caso autóctono. Entonces, en una zona que tenga un crecimiento exponencial, por ejemplo, como está pasando en Venezuela, es difícil considerar si es momento adecuado para abrir escuela o si es momento adecuado, por ejemplo, de hacer prácticas donde pueda ir mucha gente, como simplemente, por ejemplo, ir a unas elecciones. Entonces, todos esos elementos hay que balancearlos desde el punto de vista de riesgo-beneficio y hasta qué punto se pueden hacer ciertas prácticas desde el punto de vista social, desde el punto de vista comunitario y ciertas prácticas no se pueden hacer. Entonces, si no es momento de ir a misa, por ejemplo, será momento de ir a clase o será momento de ir a elecciones. Entonces, todo eso hay que balancearlo de un modo estratégico y sobre todo científico. Bueno, oí que las elecciones van con mascarilla. ¿Realmente la mascarilla es útil? ¿Protege de verdad o tiene sus debilidades? Las mascarillas protegen, pero no son totalmente perfectas. Las mascarillas la gente las usa y la gente la puede usar mal. Si yo uso la mascarilla por debajo de la nariz, la estoy usando mal. O si yo me estoy tocando y manipulando mucho la mascarilla todo el tiempo, estoy eventualmente contaminando mis manos con una mascarilla que pudiera estar contaminada si yo estoy enfermo y no tengo síntomas. La mascarilla tienes que usarla por encima de la nariz. La mascarilla tiene que cubrir la nariz y la boca. Ajá. Y hay que ¿Y los ojos no? No, los ojos, fíjese que eso es algo muy importante. Ajá, porque el virus, ¿por dónde entra? El virus no entra por la piel. De hecho, usar los guantes es absurdo, porque el virus no entra por la piel. El virus entra o por la nariz, o por la boca, o eventualmente por los ojos. ¿Por los oídos nada? Por los oídos nada, ni por la piel. Entonces estamos en ese sentido protegidos, pero desde el punto de vista de protección de la cara es importante la mascarilla, pero si uno tiene los ojos descubiertos y uno tiene contacto muy cercano con una persona que a lo mejor está hablando a escupitajos o está gritando a escupitajos o está tosiendo, estornudando, los ojos es un sitio de riesgo. Entonces, por eso todo el mundo debería usar la mascarilla. Pero ojo, uno puede tener una mascarilla y si yo estornudo, toso y es una mascarilla de tela, pueden pasar goticas que pueden traspasar esas mascarillas de tela. Entonces, las mascarillas no es suficiente protección y por eso uno habla del distanciamiento y por eso uno habla que en los espacios cerrados haya pocas personas y buscar la ventilación. Entonces, es más seguro estar en espacios abiertos que en espacios cerrados. ¿Qué hacer cuando una ama de casa va, por ejemplo, a los mercados o va a los supermercados? Bueno, ¿Cómo se defiende? Que a veces se concentran o se hacen en las colas sin ninguna disciplina. Ahí viene el punto más importante, la disciplina. Y ese es el punto relevante porque los países que han logrado controlar este problema de manera ha sido por disciplina. Ojo, una disciplina férrea o autocrática como ha hecho China o una disciplina programada como ha hecho Corea del Sur o Taiwán o Nueva Zelanda. Entonces, buscando educar a la población. Entonces, si tú educas a la población y tienes que hacer tu cola con distanciamiento, usas tus mascarillas, mantienes tu higiene de manos, tú puedes ir muy bien al supermercado y no exponer a riesgo. Y dentro de los supermercados, optimizar la ventilación que pueda tener los espacios y minimizar el número de personas dentro de esos espacios cerrados. Tú tienes que pagar y hacer una cola. Y no sabes si el que está adelante tiene algo. Eso es peligroso. Todo eso se tiene que programar en el aspecto de que se tiene que contabilizar cuántas personas pueden. No todos los espacios son iguales. Si tengo un pequeño abasto, probablemente no pueden estar más de 5 personas de clientes dentro del abasto. Y eventualmente no pueden estar todos acumulados en una cola. Entonces, la programación no puede ser establecida desde arriba, sino que tiene que ser individualizada, depende del negocio, depende del sitio, depende de los aspectos. Entonces, cada empresario, cada persona que tiene quizás un pequeño negocio, tiene que ver de qué modo, orientado con educación, y ese es el rol del Estado. El rol del Estado es educar y orientar. Entonces, el Estado debería, junto con la asesoría de los expertos, de las sociedades científicas, buscar qué debe hacer la gente para protegerse. Y eso es un rol muy importante que lamentablemente en Venezuela no se ha cumplido totalmente. El Estado está haciendo cosas, pero muchas de las cosas que no está haciendo están en el ámbito de la educación. Debería educar muchísimo más. La educación es sumamente importante.
Me decían que, por ejemplo, en este momento es difícil ir a un odontólogo y es peligroso. Te pregunto, Sí, no afirmo. lamentablemente la práctica de odontología involucra que la persona esté con la boca abierta. La saliva Claro. tiene secreciones respiratorias, la misma saliva puede tener la presencia del virus y el tipo de instrumentación que usan genera aerosoles. Hay que entender que hay distintas partículas. Cuando una persona estornuda o tose, bota gotas de distintos tamaños. Hay unas gotas más grandes que son visibles a simple vista y otras más pequeñas que se llaman aerosoles. Ajá. Las aerosoles miden menos de 5 micras. Cuando uno va al odontólogo, los procedimientos que se hacen generan aerosoles y esas partículas quedan en suspensión y si uno está en un consultorio cerrado, Ok. esas partículas pueden caer en Entonces, si tú suspensión tienes un mucho tiempo. problema, ¿qué tienes? No ir al odontólogo y quedarte con dolor de muela, por ejemplo. No, es simplemente la práctica odontológica tiene que hacerse con medidas de seguridad. Entonces, ¿qué implica? La seguridad tiene que ver con el que está haciendo el procedimiento y a lo mejor no tener un asistente en el mismo espacio y la persona, el odontólogo o la odontóloga que esté haciendo los procedimientos tiene que tener la mejor protección respiratoria posible, incluso mucho mejor que la usual que nosotros usamos a nivel hospitalario, mucho mejor que un respirador N95, incluso quizás filtros especiales y debería tener una protección en general. Y la práctica debería permitir una ventilación adecuada del espacio, porque después que hace el procedimiento dental, las partículas pequeñas de aerosoles pueden quedar en suspensión incluso por un par de horas. Entonces, tendría que tener limitación en cuanto a las personas que estén en la sala de espera, la secretaria, todos esos aspectos hay que evaluarlo individualmente en los distintos centros odontológicos. Pero fíjense que muchos están haciendo las cosas bien y eso no ha implicado riesgo ni para los odontólogos ni para los demás. Uno está viendo cuáles son los médicos o los profesionales de salud que se están enfermando mucho más. A veces no los que están relacionados con la atención del COVID-19. Lamentablemente ha habido muchos ginecostetras que han fallecido. ¿Y por qué puede pasar eso? Porque muchos ginecostetras probablemente no piensen que las mujeres que están atendiendo estén enfermas. Y en un trabajo de parto hay muchas mujeres embarazadas que pueden tener COVID, Ok. no tener síntomas y poder contagiar a los demás. Es preocupante. Por ejemplo, me dicen que en Maracaibo ha muerto mucha gente en En, ese sentido. Y creo que aquí en Caracas también. en toda Venezuela ha muerto mucha gente y mucha gente lamentablemente no se ha Y contabilizado. profesionales, Tanto de médicos. enfermería, médicos, paramédicos, hasta bomberos y muchos de ellos se han hecho el diagnóstico, no entran dentro de las estadísticas lamentablemente, lo cual minimiza el impacto de lo que realmente está ocurriendo. Todos los países tienen su registro, pero el subregistro, Nosotros no tenemos registro. sí tenemos registro, pero el subregistro es un registro inferior a lo que corresponde. ¿Y por qué tenemos un registro inferior a lo que corresponde? Lo cual es común en los distintos países porque no estamos haciendo la suficiente cantidad de pruebas que deberíamos estar haciendo como país. Tenemos apenas contaditos centros que hacen estas pruebas de hisopado nasofaringeo, de lo que llamamos PCR-RT, y necesitamos muchos más centros. Y en Venezuela hay sitios públicos y privados Ahora, que ¿para tienen la qué te sirve capacidad. esa prueba? Si tú estás sano. Esa prueba identifica que yo tengo el virus y si tengo el virus en mi nariz, por ejemplo, o en mi nasofaringe, eso implica que yo, a pesar de que esté sano, que no tenga síntomas, puedo contagiar. Entonces, esa prueba sirve para identificar quiénes son los que tienen el virus a nivel de las secreciones respiratorias y yo poder aislar a esa persona. Si esa persona no tiene síntomas, puede estar aislada por 10 días en general. Pero si esa persona tiene síntomas, pudiera estar aislada por 10 días más 3 días sin ningún tipo de síntoma de fiebre o eventualmente tos. Y si ¿Cómo esa, aíslas tú a una persona que vive con su esposa? lamentablemente eso es complicado y por eso, por ejemplo, Colombia tomó la decisión de que las medidas de Solo, cuarentena que o no aislamiento tenga- es familiar. Entonces, como a veces Colombia, a pesar de que está haciendo muchísimas más pruebas que lo que hace Venezuela, en Colombia tomaron la decisión, mira, si en un grupo familiar se enfermó uno y lo identificamos, todos los demás Ok. entran dentro de cuarentena. Bueno, vamos a un receso y regresamos. Bueno, conversando con el doctor Manuel Figuera, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología y superintendente de salud, Baruta. Aquí leo que el director para Europa de la Organización Mundial de la Salud avisa, en octubre y noviembre habrá una mortalidad más elevada. Espero que eso no llegue aquí. Sí, bueno, puede haber la fantasía de que esto se va a controlar fácilmente y pareciera que está bajando, pero en distintos países
las cosas bajan y vuelven a subir. La situación en Venezuela en este momento, de verdad, que tú sabes cuál es. Hay gente muriendo, hay gente enferma, hay gente hospitalizada, hay hospitales llenos, vacíos. ¿Cómo está? Hoy en día los hospitales están llenos, pero no porque tengamos muchos hospitales y muchas camas, no. Eso es lo lamentable. Tenemos pocos centros, tenemos una cuarentena, más o menos más de 40 centros que son centinelas, y esos centros centinelas se han visto abarrotados de personas que requieren hospitalización. Por COVID. Por COVID. Y lamentablemente la mayoría de los hospitales en Venezuela no tienen los equipos de protección, no tienen mascarillas, no tienen agua. Entonces nos está agarrando esta epidemia en el peor momento país desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de recursos humanos. Muchos venezolanos han buscado oportunidades en otros países porque lamentablemente en Venezuela no lo han conseguido. Fíjate tú que este Han Club, el de la Organización Mundial de la Salud, dice que reconoce que lo peor de la pandemia se vivirá en octubre y noviembre, meses en los que aumentará la mortalidad por COVID-19. Se piensa que va a ocurrir lo mismo que la pandemia, la gripe española de 1918, que tuvo un repunte mucho mayor hacia otoño e invierno de esa época, de 1918. ¿Y por qué? Porque en el hemisferio norte, en otoño e invierno, evidentemente las personas se encierran más, hay mayor riesgo de contagio y las infecciones respiratorias se desarrollan con mucha mayor facilidad. Entonces, por eso es parte de la carrera de tener la vacuna. Aunque hay un elemento político y de competencia entre naciones en la vacuna, lo cual es lamentable porque la vacuna tiene que tener una orientación científica y afortunadamente las grandes fabricantes de los candidatos de vacunas hicieron un compromiso de que la vacuna saldrá cuando sepan que sea segura y efectiva. Entonces, hay una carrera, pero esa carrera, por lo menos los fabricantes están alejados del aspecto político, pero sí hay una presión para tenerla antes de este otoño-invierno de este año, porque es cuando debemos vacunar a las personas más susceptibles, a los trabajadores de salud y a las personas que pudieran tener una infección mucho más severa y grave. Entonces, es probable que a final de año empiecen algún tipo de vacunaciones si algunos de los candidatos que están más avanzados demuestran efectividad y demuestran seguridad. Cuando tú hablas del encierro, hablas de que la gente debe salir de su casa a caminar por la calle. Sí, estar en la calle es mejor que estar encerrado, definitivamente. Si en la calle no te tropiezas con gente que andan... Hay que procurar no tropezarse con gente, definitivamente. Uno ve que gente, no carga mascarilla. Sí, por ejemplo, uno ve gente que está manejándose en bicicleta, ¿no? Y sobre todo por estos problemas de gasolina. Y mira, y ellos mientras estén solos y alejados de todo el mundo no hay problema, pero a veces uno ve a 5 ciclistas hablando cercanamente sin mascarillas. Entonces ahí es el problema. El problema es cuando nos juntamos y empezamos a hablar y pensamos, mira... ¿Y qué le pasa si esos 5 ciclistas no tienen nada? Si no tiene nada, no pasa nada, pero si uno de ellos está enfermo y no tiene síntomas, pudiera contagiar a los demás. Es lo mismo que pasa en las empresas o a nivel laboral. Uno usa mascarilla todo el tiempo, pero a la hora de comer nos encerramos en un cuartico, nos quitamos las mascarillas y estamos una hora comiendo y conversando. Y si uno de esas personas, supongamos que en un cuarto cerrado hay 10 personas, uno de ellos está enfermo, puede contagiar a los demás. Entonces, el personal de salud que estamos expuestos, muchas veces nos estamos contagiando, no atendiendo a las personas con COVID, porque ahí nos cuidamos muchísimo, sino en los momentos cuando vamos al dormitorio y compartimos el dormitorio después de una guardia, o cuando vamos a los sitios de comer y a veces nos relajamos y lamentablemente algún compañero, algún colega pudiera estar enfermo y nos contagiamos los demás. Ahora, vamos a tener un diciembre encerrado entonces. Y eso es lo que conviene, nos mata más la tristeza del encierro que el COVID. Yo pienso que las crisis siempre dan oportunidades y uno debe buscar las oportunidades. ¿Cuáles serían? Bueno, fijémonos, y hay que rescatar que las oportunidades también se le ocurren a las personas que tengan mayor posibilidad desde el punto de vista académico e instruccional. Con la pandemia de 1918 en Venezuela, buscaron a Luis Racetti, uno de los mejores médicos del país, para controlar la pandemia. Para controlar la malaria, buscaron a Arnaldo Gabaldón. ¿Y dónde está Luis Racetti y Arnaldo Gabaldón de esta época? Ellos dejaron un legado y unos descendientes desde el punto de vista académico que hoy en día están aquí vigentes. Entonces, cuando tuvimos la pandemia de la gripe porcina del 2009, hubo una interrelación entre las autoridades del gobierno, del Ministerio de Salud, con las sociedades científicas. Entonces, yo creo que es momento, si queremos hacer bien las cosas, si queremos educar bien las cosas, usen a los expertos. En Venezuela estamos muchos venezolanos que seguimos aquí luchando y exponiéndonos día a día y
dando lo mejor de nosotros mismos y simplemente queremos colaborar en mejorar las cosas en el país. Y no hablo solo de medicina, hablo de economistas, de arquitectos, ingenieros, un montón de profesionales que tienen muchos conocimientos y que lamentablemente están siendo subutilizados en Venezuela. En Venezuela es momento de que todos nos sentemos juntos y pensemos en pro del país, en pro de los ciudadanos, no en pro de aspectos políticos. Entonces, es momento de simplemente ver cuál es la realidad de las personas y pensar en función de las personas. Yo pienso que hay una desconexión entre lo que se quieren en algunas élites y lo que quiere realmente la población en general. Y la población lo que queremos es seguridad desde el punto de vista alimenticio, seguridad desde el punto de vista laboral, seguridad desde el punto de vista de lo que implica seguridad per se. Y eso es lo que queremos. Queremos un mejor país, queremos un sitio donde vivamos mejor y que tengamos los mejores servicios de salud, como era Venezuela en un pasado. Y nosotros no tenemos que mirar hacia el pasado, tenemos que mirar hacia un futuro mejor. Y yo pienso que eso es importante. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la COVID? Porque precisamente la COVID implicó un desbalance para el mundo. Y hay países que están aprovechando esto desde el punto de vista, por supuesto que es un golpe muy fuerte desde el punto de vista económico, pero los que se echan a morir no van a salir de esto y van a tardar más en buscar orillas. Mientras que los que están tomando en cuenta esta circunstancia crítica y están buscando desarrollar elementos de educación, por ejemplo, a distancia, elementos desde el punto de vista tecnológico, de otro sentido, buscando fortalecer las empresas que están sufriendo desde el punto de vista económico, dándole cierto apoyo económico y buscando fortalecer desde el punto de vista laboral a las empresas para que no despidan a los empleados. Entonces, hay que tener una relación entre gobierno, entre empresariado, entre la población. Ahora, fíjate, ¿qué es más riesgoso? ¿Vivir en el campo, vivir en la ciudad o vivir en un barrio? Vivir en un barrio es mucho más peligroso. ¿Por qué? Y vivir en una ciudad es mucho más peligroso si uno vive en una ciudad donde tienen mucha concentración de habitantes. Es por cuestión de densidad poblacional. Y eso lo hemos visto. Nueva Zelanda tiene pocos casos porque tiene una densidad poblacional igual que Mongolia. Mongolia está entre China o es vecino de China y tiene muy poquitos casos. Pero en Mongolia, igual que Canadá, por ejemplo, tienen amplias extensiones territoriales, pero tienen muy poquita población en general y por eso cada cierta cantidad de distancia tiene apenas un habitante. Entonces, si yo vivo en una ciudad donde somos miles, apenas 1000, es muy distinto a una ciudad como Ciudad de México, donde son millones. Entonces, por supuesto, en una ciudad donde hay millones, hay mayor posibilidad. Y en el caso nuestro, ¿es mejor irse a un campo, irse aquí, por ejemplo, a la playa? ¿A dónde? Es mejor estar en el campo, en la playa, pero lamentablemente la gente en Latinoamérica busca las ciudades porque es donde están las oportunidades económicas. Entonces, quizás esa visión agraria de volver al campo es una oportunidad que pudiéramos tomar en ese aspecto. Entonces, Venezuela necesita resurgir de algún elemento. Entonces, pudiéramos volver a incentivar el aspecto agrario y así vaciamos un poco las ciudades y mejoramos el punto de vista económico. Ahora, en el caso de Salud Baruta, ¿qué están haciendo ustedes concretamente? Bueno, hay que entender que el manejo de COVID en Venezuela es un manejo gubernamental establecido a través de los sistemas Barrodentro 1 y 2 y a través de los protectoratos. Los protectoratos son figuras que se han establecido en alcaldías y gobernaciones, sobre todo que no son afectadas del gobierno. Ellos han manejado todo lo relacionado a COVID. Nosotros en Salud Baruta lo que estamos es buscando mantener la atención de la población en los ambulatorios. Hay muchos enfermos allá en Baruta, ¿no? Sí, nosotros no queremos descuidar los aspectos habituales. Seguimos vacunando, seguimos atendiendo a las mujeres embarazadas, seguimos atendiendo a las personas que tienen problemas distintos a COVID-19. Igual, los que tienen COVID-19 los referimos. No hay vacuna para el COVID. Hay más de 100 candidatos de vacuna, hay 9 que están muy avanzados, pero ahorita, autorizados y distribuidos mundialmente, ninguno. ¿Cómo protegernos entonces? A la buena de Dios. No, la protección es la misma que hicieron en 1918 y erradicó eventualmente la gripe española. El distanciamiento, cuarentena, aislamiento, el uso de la mascarilla. La gente que está haciendo eso está bien. No todos nos hemos enfermado. Bueno, pero vea, dice aquí que cerca del 30% de los fallecidos en Venezuela por COVID-19 son del sector salud. Problema, ¿no? Es un problema y el punto es, hay que evaluar por qué ocurre eso. Y una de las premisas que pensamos que es que los profesionales de salud no tenemos los mejores equipos de protección a nivel hospitalario. Y eso es un problema que es muy fácil solucionarlo. Doctor, me están haciendo señas que el programa terminó. Doctor Figueroa, una recomendación para los ancianos, por ejemplo. Yo no me meto ahí por si acaso. La productora tal vez.
Bueno, la recomendación es para las personas más vulnerables, las personas que sufren obesidad, las personas que tengan una edad mayor de 60 años, hipertensión, diabetes. Sé que es difícil estar encerrados en casa, sé que es difícil estar distanciados físicamente de los familiares, pero no es momento de arriesgarse. Primero, porque COVID-19, uno no sabe desde el punto de vista individual quién va a tener una infección grave o quién no. A lo mejor uno puede tener 80 años y tener hipertensión y te enfermas y no pasa nada, pero desde el punto de vista individual uno no lo sabe si va a ocurrir eso o no. Entonces cuídense, mantengan el distanciamiento, usen mascarillas, higiene de manos. Igual para hombres que mujeres. Igual para todos, a pesar de que los hombres son los que más se enferman y se pueden morir. ¿Por qué? Eso es de las grandes preguntas que hay. Se piensa que puede haber factores hormonales o de otro tipo, pero lamentablemente los hombres son los que más se están muriendo y los mayores de 60 años. Los niños no. Los niños afortunadamente no. Pero los niños se pueden que enfermar no y diseminar la infección en la familia. Entonces, por eso hay que cuidar a los niños para que no nos contagien a los demás. Bueno, aquí veo que ya que el personal de salud venezolano es el más expuesto al COVID. Bueno, pues bueno, estamos con malas noticias. Sí, la exposición simplemente se minimiza haciendo las cosas bien. Si tuviéramos los equipos adecuados en los hospitales, el riesgo disminuiría. ¿En Baruto están haciendo las cosas bien o mal? ¿Regular? No, estamos haciendo las cosas bien. Gracias, doctor Figuera. Gracias a usted, amigo televidente. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.